Cuando tú tratas de alterar algo en tu propio conocimiento, ya eso no es genuino, eso es manipulación. ¿Por qué? Porque estás alterando el diseño del Padre en el lugar donde te encuentras. Estamos. No, es que eso le funcionó a otro ministro, a otro predicador, yo vi cómo lo hacían. Aunque eso le haya funcionado a otro ministro o a otro predicador, no determina que a ti te va a funcionar igual. Porque todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo de Dios siempre traerá, ¿qué cosa? Lo nuevo del cielo en el lugar donde se encuentra. Siempre, siempre, siempre. Jamás va a alterar algo. Amén. Así que eso nosotros tenemos que tenerlo bien claro. Bien claro. ¿Por qué? Porque hay situaciones donde literalmente podemos caer en graves errores. Graves errores a causa de lo que hicieron otros, a causa de cómo otros se movieron, a causa de cómo otros tomaron el evangelio o ministraron de una manera diferente. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Estamos? ¿Cuántos están expectantes el día de hoy? Es un tema muy lindo, de verdad. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial. ¿Por qué les digo un tema muy especial? Porque es algo que hoy en día todo el mundo profetiza, pero la gran pregunta del millón, ¿qué es lo que profetiza? ¿Verdad? Así que hoy vamos a hablar acerca de, ¿es posible profetizar en el nombre de Jesús sin conocer a Jesús? ¿Es posible profetizar en el nombre de Jesucristo sin conocer a Jesucristo? ¿Qué tal pregunta, verdad? ¿Qué tal pregunta? Aunque muchos saben la respuesta, pocos saben identificar a aquellas personas que profetizan en el nombre de Jesucristo sin conocer a nuestro Señor, sin tener un encuentro personal con Él. Y es tan fácil hablar y profetizar, pero la cuestión del asunto es poder discernir aquella profecía y aquella persona a quien lanza la profecía. Les hablaba hace unos minutos atrás que el día viernes, sábado y domingo tuvimos un tiempo muy especial con un amigo que años, ya hará 10, 12 años que ministraba, profeta Elvis Quintero, amigo colombiano. Y lo curioso es que estábamos ministrando viernes, sábado y domingo y la gloria de la palabra iba en aumento. Viernes un mover, sábado otro mover y el domingo la gente no podía ni pararse. Los endemoniados se manifestaban, solitos iban. Y es algo tremendo cuando el poder, la gloria de Dios está en un lugar. Ahora, pero muchos dirán, wow, está bien, la profecía puede ser muy certera, pero ¿cómo yo identifico si es o no es de Dios aquella profecía de acuerdo al recipiente quien lo da, ¿verdad? Es por eso que muchos, miren, hoy quiero decirte algo, profetizar es fácil. Profetizar es sencillo. Voy a hacer una broma, ¿ok? No lo tomen personal. Si Dios hizo que un burro hablara, ¿tú crees que no puede hablar cualquier otra persona? Perdón. Aleluya. Gózate, gózate. Si Dios hizo que un burro le hable a un profeta, ¿tú crees que cualquier hombre no puede profetizar? Es tan sencillo profetizar si hay palabra, si hay Biblia en mi vida. Pero la profecía se puede corrompir, si lo que yo voy a hablar es sin conocer a Jesús. Es que una cosa es oír que Dios ama y otra cosa es que se te revele aquello. Voy a hablar mucho acerca del conocimiento y de la revelación de Cristo. ¿Por qué? Porque si Cristo no se te revela, tú no puedes profetizar de alguien quien tú no conoces.
Tú no puedes profetizar de alguien quien ni siquiera sabes qué es. Una cosa es saber quién es Él por oídas y otra cosa es conocerlo, tener una intimidad con el Padre. Es como que, tú sabes, Pablo sabía quién era Jesús, pero cuando se le reveló hubo un cambio, hubo una transformación. Entonces la profecía con un conocimiento o con una revelación te lleva a qué cosa? A traer algo certero, no por lo que oíste, sino por lo que intimaste. Amén. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado de quién viene la palabra profética. La semana pasada hablaba algo muy fuerte. ¿Y cuál era? Que muchos quieren ser profetas sin pagar el precio. ¿Recuerdan aquella enseñanza? Y pagar el precio es ¿qué cosa? Es tener tiempos de intimidad, de palabra, de relación. Y en esa relación entra ¿qué cosa? La revelación de quién es Él sobre tu vida. Porque todo aquel que tiene un tiempo de intimidad, el Padre se le revela. No esperes que Dios se te revele si ni siquiera tú quieres pasar tiempos con Él. Entonces, ¿cómo queremos profetizar de alguien quien no conocemos pero sí hemos oído? Una cosa es oír, la otra cosa es conocer. Yo oí de Mario, pero no lo conozco. Levanten la mano todos aquellos que han sido casados o son casados. ¿Ok? ¿Cómo llegaste a conocer a tu esposa o a tu esposo? ¿A través de qué? De la convivencia. ¿Verdad? Escucha bien lo que te voy a decir. Muchos en el COVID se separaron. Muchos en el COVID se divorciaron. ¿Sabes por qué? Porque recientemente en el COVID conocieron a sus parejas. Hombres y mujeres dijeron, yo no sabía que estaba casada con él o con ella. Y le hacían la pregunta, ¿y cómo que no sabías si llevas 10, 20 años de matrimonio? Sí, pero él toda la vida estaba en el trabajo, toda la vida salía con los amigos o con las amigas, jamás tuvieron un tiempo de convivencia. Pero cuando ellos empezaron a convivir, a conocerse, empezaron a entender quién era la otra persona y empezaron los choques y terminaron separándose. ¡Wow! Entonces, para poder conocer al Padre y que el Padre se te revele, es tiempo de ¿qué? De intimidad, de relación, de estar tiempos con el amado. Y aquí viene el otro punto. Si ni siquiera quieres pasar tiempo con el amado, no pretendas profetizar, porque todo aquel que no tiene intimidad o tiempo con el Padre, en vez de profecía, saldrá de su boca pura adivinación. Yo creo que Dios quiere decirte eso. No, escucha bien. Una palabra profética no está en lo que tú crees, sino que está en la seguridad de lo que Dios dice, que es lo que quiere de ti. Yo creo que Dios quiere hacer contigo esto, Alejandro. Desde que digo esto, yo creo, es porque no estoy convencido en lo que Dios está diciendo. Cuando yo digo el yo creo, o el yo siento, es que eres tú y no es Dios. Cuando hay una certeza de lo que el Padre está hablando, tú lo sueltas sin sentir, porque no eres tú lo que siente. Mira, muchas veces nosotros sentimos y nuestro sentimiento nos engaña. Por eso la palabra dice que el corazón es engañoso. ¿Y por qué el corazón es engañoso? Porque el corazón se deja guiar por el alma y no por el espíritu, por el sentimiento y las emociones y no por lo que el Padre está diciendo bajo las revelaciones. Alguien puede decir, soy feliz en medio de la aflicción. Cuando se te revela esa palabra lo puede decir. Pero si esa palabra no se te revela, estarás infeliz en medio de una aflicción. Hoy me escribió una hija espiritual y me dice, profeta, ¿se acuerda que usted me dio una palabra? Yo le digo, son tantas palabras que ni me acuerdo. Aunque ellos saben que yo poco profetizo en la iglesia porque la profecía no es una moda. La profecía no es que hoy se me antoja profetizar o todos los días. No. La profecía se suelta cada vez que Dios está hablando. Y yo le hice la pregunta,
¿qué es lo que te dije? No lo recuerdo. Y me dice, usted me dio una palabra hace unas semanas atrás y me dijo que Dios me iba a sorprender trayendo un antes y un después sobre mi vida el 8 de agosto. Y yo le dije, ¿de verdad? Sí. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Sorprendentemente, Dios el día de hoy hizo un milagro en mi vida en la cual yo esperaba que iba a ser dentro de unos meses o más tiempo. Porque yo tengo que hacer mi serum. Y yo le digo, ¿qué es lo que Dios hizo? El día de hoy me están entregando mi título oficial de médico cirujana. Yo no entendía por qué Dios me hablaba de esta fecha o qué es lo que Él quería. Hasta cuando me llegó el título a las manos. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, yo sinceramente no me acordaba de la fecha ni de la palabra. Porque si yo hubiera sido un hombre que hubiese dado la palabra en mis emociones o en mis sentimientos, ¿cómo estaría hoy en día? ¿Sabes cómo estaría? Estaría pendiente de la palabra que yo hablé. Porque fui yo, porque yo soy el responsable de esa palabra. Pero como fue Dios quien habló, yo no me hago responsable de esa palabra porque el que la va a cumplir es Él. Pero si yo lo hubiese dado en mi carne, yo estaría temeroso a que llegue incluso ese día. ¿Me estoy dejando entender? ¿Sí me explico? Porque si hubiera sido Bray soltando esta palabra, yo estaría, hija, ¿cómo vas? ¿Dios hizo algo de casualidad? Pero cuando está Dios en el asunto, Dios no necesita que nada ni nadie le ayude. Él lo cumple porque el amén de Dios es sí y amén, porque la palabra de Dios se hace porque se hace. Mueve cielo, mueve tierra para que su propósito se cumpla. Por eso lo que el Dios dijo de ti, lo cumplirá y sin ayuda de nadie. Aunque las cosas se vean imposibles, Dios es especialista para hacer las cosas imposibles, hechos posibles, para la gloria y honra de su nombre. Amén. Aleluya. Mira lo que dice la palabra en Mateo capítulo 7, versículo 15 al 23. Dice así la palabra del Señor. Guardaos de quién? Guardaos de los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ojo aquí. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo nunca los conocí, hacedores de maldad. Amén. Así que lo que me impacta es esto. Que la Biblia dice, guardaos de los falsos profetas. Atentos de aquellos falsos profetas. Estar alerta de los falsos profetas. Expectantes de los falsos profetas. Miren, cuando el maestro habla de esta palabra, lo dice con una seguridad en la cual nosotros nos hace entender que nosotros sabemos identificar a los falsos. ¿Cómo tú te puedes guardar de un falso profeta? ¿Cómo tú puedes estar alerta de un falso profeta? ¿Sabes cómo? Conociéndolo. ¿Verdad? Conociéndolo tú vas a guardarte de un falso profeta. Por eso Jesús dice, guardaos de los falsos profetas. Cuando el Señor está hablando esto, nos está diciendo, ustedes conocen. Ustedes deben conocer a los falsos profetas, porque son lobos rapaces vestidos de oveja.
no sé allá en la Argentina, no sé allá en México, no sé allá en, en Colombia. Voy a hacer una pregunta. Amado Octavio, ¿ustedes conocen cuando un narcotraficante está caminando o un cabecilla de una banda, o aquí en el Perú o en Argentina, ustedes conocen, no sé si es la palabra correcta, cuando un pandillero está caminando, cuando un ladrón está caminando, ustedes logran identificar que es él? Aquí en el Perú, cuando un narcotraficante está en la calle, o nosotros le decimos cuando hay un duro en la calle, porque aquí son muy extravagantes, están con las joyas, están con los Lamborghini, los Ferraris, es- son muy extravagantes. Y mi pregunta es, ustedes saben qué es lo que son, ¿cierto? Por lo que ven, por lo que lo conocen, a causa de lo que ven, ¿cierto? Ok. Aunque hay gente sana que también utiliza lo mismo, pero hay algo en especial que les identifica a ellos no como una persona, entre comillas, buena. ¿Estamos? De igual forma es en el ministerio. Jesús nos dice, guardaos, estar alerta de los falsos profetas. Porque si hay falsos es porque también hay verdaderos. Si hay falsos es porque siempre hubo verdaderos. Porque no puede haber un falso si es que no hay un verdadero. Para todos aquellos que dicen que no existen los profetas. Ahora bien, mi pregunta es, ¿cómo tú puedes identificarlos dependiendo la vestidura que porta? Dependiendo la vestidura que usa. Porque su vestidura sacará reflejo quién es él. Su ADN demostrará quién es él. Su vestidura te hará entender quién es aquella persona. Cómo habla, cómo piensa, cómo se sienta, cómo camina, cómo se comporta. Pero ellos provocan milagros. Los milagros no definen que seas un verdadero. Milagros no definen que seas un verdadero. Dice, por los frutos lo conoceréis, pero ¿cuáles frutos? Este es un tema que lo hemos hablado mucho. Un falso profeta jamás vendrá a verte o ir a tu iglesia diciendo yo soy un falso. Al contrario, te va a hablar del amor de Dios, cómo Dios lo usa. Te va a hablar de milagros, va a haber señales, va a haber prodigios. ¿Verdad? Pero aquí vamos a ser mucho más espirituales, con el discernimiento de espíritu, amado. Pero seamos realistas, de las 12 personas o 20 personas que hoy estamos conectados, ¿quién tiene discernimiento de espíritu? Ese don. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Lo tendrá uno, que lo tengan 10, pero no lo tienen todos. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer aquello? Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Hablará parte de verdad y mentira con manipulación. Pero es allí donde el varón, la mujer de Dios, tiene que fajarse bien los pantalones para guardar a las personas que Dios ha puesto en su cargo. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque un falso profeta te puede secar la iglesia, te puede secar la casa. Mira, te voy a dar un testimonio, que eso pasó el día domingo, el día sábado en mi congregación. Justo estaba hablando con este profeta amigo de ciertas personas que teníamos en común. Y estuvimos hablando de una persona que mucho manipulaba la palabra a conveniencia suya y que daba pena porque muchos amigos eran dañados, aunque tenía el don. Y para la sorpresa nuestra, el día sábado, esta persona llegó a nuestra congregación, una profeta, mujer. Y se conecta con un hijo espiritual de la casa. Y este hijo espiritual me dice,
profeta, a esta mujer yo la conozco en mis años de inconverso. Si supieras. Mira. Y de pronto esta mujer viene y se acerca a este varón y le dice: varón, qué gusto me da, Dios te bendiga, y le toca la espalda. Cuando ella le toca y se va, él entra a un cuadro. Es un hombre que recién tiene 1 año y medio en el evangelio. Este hombre empieza a entrar en ansiedad. Va al kiosco y empieza a comprar galletas y empieza a comer. ¿Qué pasa? Me está doliendo mucho la cabeza. Tengo ansiedad. Terminábamos de un servicio glorioso. Automáticamente entendí qué es lo que estaba pasando. Una transferencia. Con todo el respeto, mis amados hermanos, es por eso que tú tienes que tener mucho cuidado con quién hablas, a quién metes a tu casa, quién te toca, quién ministra a tus hijos. Eso es fuerte. Empezamos a ministrarlo, le pasó todo y me dijo: yo nunca pensé que esto era real, para que lo veas. Es por eso que hay mucha gente que piensa y después que le sucede recién reacciona. Por eso que no nos dejemos llevar por las palabras que dice. Aun si los milagros son verdaderos, pero aunque son verdaderos, terminan moviéndose en engaño. Mira lo que dice la palabra en Marcos 13:22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios. Ojo aquí, no cualquier milagro, señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Wow. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última señal y prodigio que Dios hizo a través de tu vida? Respóndete tú solo. Si estos hombres incircuncisos tienen la potestad de hacer aquello, el Señor nos está, ¿cómo te diría? Nos está confrontando. Si estos hombres lo están haciendo para engañar al pueblo, ¿qué estás haciendo tú como hijo de Dios e hija de Dios? ¿Qué estás haciendo tú como verdadero y genuino? Por eso que a menor intimidad, poca revelación y poco discernimiento. A mayor intimidad, a mayor búsqueda de su palabra, sentidos espirituales activos para no dejarse engañar por cualquier persona. Por cualquier persona. No, es que aquel hombre hace unos milagros impresionantes. Aquel hombre habla lengua, chino, mandarín, toda la lengua del mundo. Así habla lo que hable. El diablo es un mentiroso y es un engañador. Y siempre utilizará algo de cómo Dios se mueve para poder moverte a ti. ¿Por qué? Porque el diablo siempre ha tratado de imitar a Dios para creerse ser Dios, pero nunca pudo serlo. Por eso que las señales y milagros que él hace lo disfraza detrás de una mentira. Lo hace creer verdad, pero siempre será mentira. Lo hace creer verdad, pero siempre será una mentira. Haz esto, haz lo otro. Es por eso, tú ves, ¿cuántos han escuchado o han visto cómo operan los brujos? Ellos imitan todo. Ellos imitan todo. Ellos vieron cómo Pablo oraba por un pañuelo y el pañuelo de Pablo sanaba. Ellos hacen ahora: tráeme tus pañuelos, tráeme tu prenda, vamos a orar por esto, imitan todo. Vemos a un profeta utilizando la sal, el aceite, ellos también utilizan. Vemos a un hombre de Dios utilizando el azufre, ellos también imitan. Pero el desconocimiento de la palabra te puede llevar a un acto de brujería sin entendimiento, pero el entendimiento y la revelación de la palabra te llevará a hacer un acto profético quebrantando toda brujería.
Por eso hay que estar muy alertas, mis amados. Hay que tener mucho cuidado de los milagros verdaderos, pero son engañosos, que terminarán engañando o manipulando o dañando el cuerpo de Cristo. Amén. Punto 2, mira. ¿Cómo los vamos a conocer? ¿A través de qué? A través de sus frutos. Dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Cristo nos enseña que conoceremos a los verdaderos profetas por sus frutos, no por sus milagros, ni tampoco por sus profecías. Ojo aquí, ¿por qué los vamos a conocer? Por los frutos, no por los milagros, no por las profecías, no por los prodigios, no porque levantó un muerto, no porque levantó un paralítico, ojo aquí, no porque me dijo el nombre, la dirección, mi número de cédula, mi DNI, es más, me dijo el número en la cual yo voy a ganar la lotería. No. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de aquello. Nunca me voy a olvidar de aquella mujer que estaba escuchando una radio cristiana, y esta mujer habla y le contesta el locutor, le dice, sí señora, Dios le bendiga, ¿cómo está? Y le decía, joven, por favor, pido oración para mi vida y toda aquella persona que me quiera apoyar, ayudar, yo vivo en tal dirección, no tengo qué comer. Hasta que de pronto por ahí un satanista oyó aquella radio. Y este satanista dijo, me voy a burlar de esta mujer. Preparó una gran canasta. Trajo comida como para del mes. Escuchó la dirección, lo anotó. Se fue a la casa de esa anciana. Escribió una nota y dijo, te envío estas comidas. Atentamente, el diablo. Ojo aquí. Tocó la puerta. Le pusieron esa canasta grande. Y cuando la anciana abre la puerta, lee aquella nota, dice, de parte del diablo, esta anciana dice, gloria a Dios. Gracias, Padre, porque aún al diablo utilizas para bendecirme. ¿Qué es lo que te quiero decir? Un hombre, una mujer de Dios tiene que tener mucho discernimiento. Porque sin discernimiento podemos perder muchas bendiciones. Un hombre sin discernimiento, ¿sabe lo que hubiera hecho? Reprendo al diablo, Señor, me dieron brujería, bótalo. ¿Me explico? No recibo nada, Señor, la sangre del cordero, y termina botando. Hay gente que desprecia bendiciones por falta de discernimiento. Y el discernimiento se obtiene con intimidad y con palabra. Con intimidad y con palabra. Por eso dice la Biblia, por los frutos conoceremos a los falsos, a los verdaderos y a los genuinos. No por milagros ni profecías. Siempre tenemos que discernir la fuente de la revelación y aprender a no impresionarnos tanto como una manifestación sobrenatural o con alguien simplemente porque dijo así dice el Señor. Miren, al menos, no sé en tu país, pero aquí en mi nación sí. Hay mucha gente que se impresiona. Es bueno, yo me impresiono de cosas, pero el impresionarme de cosas no determina que yo debo de... ¿Cómo te explico? De alabarlo a aquella impresión. ¿Me explico? El impresionarme yo no determina que mi impresión tiene que alabarte. Y hay mucha gente que termina alabando a la gente o a los ministros a causa de la impresión. ¡Wow! ¡Qué tremendo ungido de Dios! ¡Chócala! Dios te bendiga. Vamos a soltarle billete, vamos a soltarle todo. ¿Sabes lo que termina haciendo? Le termina dañando. Aunque puede ser muy ungido, termina pervirtiéndolo. Y tenemos que tener mucho cuidado. El falso halago termina
levantándole el ego a las personas. Y de un verdadero profeta puedes terminar siendo un falso. Si no, pregúntale al profeta Balaam, que empezó siendo profeta, pero terminó siendo brujo, hechicero. ¿Por qué? Porque quiso hablar lo que otros le estaban hablando. Quiso maldecir lo que no se podía maldecir. Ahora, Balaam era profeta, cierto, pero sus frutos no manifestaban que era un verdadero profeta. Por sus frutos lo conoceréis. Allí está hablando acerca de los frutos del Espíritu Santo. Y en los frutos del Espíritu Santo no habla acerca de la codicia. Hay una frase en el mundo que dice, que habla mucho acerca, el que mucho habla de algo es de lo que más carece. Si tú hablas mucho de dinero, lamentablemente hay mucha gente que carece de aquello. Hablas de tanto de una cosa, pero terminas careciendo. Y eso era Balaam. Hay mucha gente que habla y habla y habla y carece. Pero no es de lo que hablas, es de lo que manifiestas. Porque el verdadero profeta no es el que habla mucho, sino es el que manifiesta. Y no manifiesta con los señales ni las profecías, sino con el carácter. Y hablar carácter es hablar de madurez. Y hablar de madurez es hablar de buenos frutos. Porque aunque tú puedas tener frutos, no determina que tus frutos sean buenos. ¡Wow! Porque para que un fruto sea apetecible y de buen sabor, el fruto, ¿qué es lo que tiene que estar? Maduro. Entonces, un profeta o un ministro, predicador, apóstol, maestro, para que sea un mensaje apetecible y correcto, viene a través de los frutos, conectado a la madurez del ministro. ¿Estamos? El apóstol Pablo es muy confrontante hacia los ministros. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo habla en la palabra y dice, no permitan que neófitos, ojo aquí, que neófitos sean administradores de la palabra, enseñen la palabra. Eso me confrontó en la pandemia. Eso me confrontó en la pandemia. La pandemia fue un tiempo de preparación, de búsqueda de palabra. Porque hay mucha gente que depende de lo que Dios puso en ti. Y si tú no te capacitas, si tú no te entrenas, si tú no te adiestras, terminarás hundiéndolos juntamente contigo. Por eso es que es sorprendente cómo ver en pandemia o ver gente en redes sociales que está enseñando, está predicando, está profetizando y en su iglesia nadie lo conoce. Hace poquito estuve viendo flyers enseñando guerra espiritual de alto nivel, 2.0, 3.1. Es impresionante. Y cuando tú entras a ver aquello, hay puros bebés, puros niños, que le hablas otro lenguaje, es como que si le dieras un caramelo, un dulce de chimbote, ¿verdad? Le dieras lo más rico. Y como ellos están contentos, dicen, wow, pero están en una mentira. Definitivamente, Monique, algunos no tienen ni iglesia. Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo malo bueno, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dios nos libre de aquello. Dios nos libre de aquello. Tenemos que entender algo, que el fruto revela tu fuente. ¿Cuál es tu fruto? Toda profecía debe ser probada.
El fruto revela tu fuente. Miren, es más, el apóstol Pablo habla que la profecía debe ser juzgada, porque todo aquel que juzga busca una verdad. Ahora bien, el fruto revela tu fuente. La profecía que es juzgada revelará cuál es la fuente de quien tú recibes esa profecía. Para reconocer lo verdadero y lo falso de un profeta, no es juzgarlo al profeta, es juzgar lo que habla, porque de lo que habla es de lo que está lleno, y todo lo que la abundancia del corazón hablará de su boca. Y lo que hay en su boca, lo que hoy tú juzgas por la palabra, entenderás de dónde y de quién viene esa profecía. Aleluya. Amén. ¿Alguien está ahí? Hay que examinar el fruto, el contenido y el resultado de la profecía. Y además el fruto de la vida de la persona que profetiza. Una profecía que es de Dios, ojo aquí, una profecía que es de Dios reflejará el corazón de Dios. ¿Y qué hay en el corazón de Dios? Amor, misericordia, bondad. Y siempre ofrecerá la gracia de Dios y la restauración. Una profecía te reflejará el corazón de Dios, demostrando amor, bondad, misericordia, gracia, perdón, restauración, corrección, levantamiento, dirección. Y es algo genuino. Hay profecías que son lanzadas, ¿sabes con qué fin? De congraciarte. No sé si esa palabra se usa ya en el lugar donde... Congraciarte es como para caer bien. Yo llego a la iglesia, por ejemplo, de Esther, un ejemplo. Y dice el Señor, Esther, te voy a llevar a las naciones y tu iglesia va a crecer. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Pero mentira. Mentira. Es porque yo quise quedar bien con ella para que otra vez ella me invite. Eso no es profecía. Por eso que yo tengo que juzgar y entender de quién viene la profecía, si es de Dios o es del corazón del hombre con un fin. ¿Estamos? Nunca te dejes impresionar por lo que un profeta o disque profeta venga a hablar de ti y de tu generación. Porque muchas veces lo hablará con el único fin de congraciarte y quedar bien contigo. Y hay una puerta abierta en tu casa, en tu vida, en tu familia y yo en tu ministerio. Un hombre y una mujer de Dios no viene a hablar lo que tú quieres escuchar, viene a hablar lo que Dios quiere decir. Para traer corrección, dirección, amor, restauración, paz, gracia, levantamiento, alineamiento, direccionamiento sobre ti y sobre los tuyos. Muchas veces yendo en contra de nuestra propia voluntad, sino para que el Padre haga su voluntad en cada uno de nosotros. Por eso que una profecía que viene de Dios jamás va a contradecir la palabra. Una profecía verdadera jamás va a contradecir lo que dice la Biblia, sino por el contrario terminará respaldando lo que Él dijo. ¿Por qué? Porque la profecía viene a través de ¿quién? Del Espíritu Santo dando testimonio de Jesús. Y la palabra de Dios es Cristo mismo hablando. Y Cristo dice que sus palabras son espíritu y son vida. Entonces la profecía que viene por el Espíritu tiene que ser respaldada por la palabra que son espíritu y en vida para ser uno solo. Es decir, el espíritu y espíritu termina siendo uno. Trayendo ¿qué cosa? Una unidad. Trayendo ¿qué cosa? Un respaldo de lo que ya está escrito. Amén. Aleluya. ¿Cuántos están allí? Por eso que profetizar en el nombre de Jesús sin conocer a Jesús, sin que se nos sea revelado, es imposible. Tenemos que conocer a la gente a través de los frutos. ¿Y cuáles frutos también? El fruto de nuestra vida. Tenemos que examinar el fruto de nuestra vida. No solamente de hablar bonito o de fluir en los dones, sino en el fruto de nuestra vida. ¿Y cuáles son esos frutos de nuestra vida? Los frutos del Espíritu, más el fruto es amor, paz, gozo, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra.
Mira, Dios a nosotros no nos dio los frutos como una opción, sino que Él nos dio como algo de nosotros. No es que una opción que yo quiero manifestar, yo voy a ser bueno con los demás porque bueno, tengo que ser bueno, no. Porque cuando hay un encuentro y el Espíritu Santo de Dios se te revela, ya no eres tú, es algo natural que sale de ti. Es por eso que hay mucha gente que se sorprende de ti. Porque dice, wow, pero él era así o ella era así. Ahora es diferente. ¿Sabes por qué? Porque estás dando el fruto de lo que hay dentro de ti a causa de tu intimidad y a causa de qué? De la relación con el Padre a través de su palabra. Es por eso que es tan importante. Es tan importante que para profetizar tenemos que conocer al dueño de la profecía, Jesús. Que para profetizar se nos tiene que revelar Cristo, porque es nuestra fuente. No pretendamos profetizar si no hemos conocido a Jesús y no hemos tenido una intimidad con su Santo Espíritu, porque nuestra relación con Él traerá los frutos de nuestra vida en nuestra casa, matrimonio y en todo lugar a donde nosotros vayamos, trayendo un lenguaje de renuevo conectado a la Biblia para traer un mensaje certero de acuerdo a su voluntad. Amén.